En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, hermanos, continuamos con lección 11. Nos dice que la paz de la oración consiste en sentirse lleno de Dios, planificado en el propio ser y al mismo tiempo completamente vacío de sí mismo, a fin de que Él sea todo en todas las cosas. Hay una planificación divina para que en el propio ser nuestro permanezca la paz. Pero hemos sido nosotros quienes por nuestra propia voluntad hemos sacado la paz de nuestro interior, y es por ello que actualmente muchas personas, miles de personas, están en gran tribulación porque han dejado de escuchar lo que la voz interior dice y están escuchando muchos comentarios ajenos a la paz, ajenos a la palabra de Dios, y eso solo trae desasosiego. Todo en mí, nada. En la oración debemos imitar a la madre que se vació de voluntad, pobreza radical, propia para llenarse del verbo de Dios por la potencia del Espíritu Santo. En ese aspecto, nuestra madre es un gran ejemplo a seguir. Sin vacío interior de criterios y voluntad propia, no hay oración. Lo voy a repetir. Sin vacío interior de criterios y voluntad propia, no hay oración. Es lo que he venido diciendo durante todo el curso, que debemos dejar los criterios propios para llenarnos de la voz de Dios, para llenarnos del consentimiento, de la coexistencia de Él con nosotros, porque es un consentimiento mutuo. Él consiente, yo consiento. Yo consiento, Él consiente. De estar ambos juntos. Y entonces así hay un llenar completo de Dios. Ya no de mí, que no soy nada, sino de Dios en mí y de mí en Él. Porque orar es tomar solo conciencia de mí, de mi nada ante quien lo es todo. Porque orar es disponerme a que Él me llene, me fecunde, me penetre hasta que sea una sola cosa con Él. Esa es la ambición de todo ser que desea ser un santo, desear ser una sola cosa con Él. O sea, anonadarse, ser nosotros absolutamente nada para que Él sea en nosotros. Como María Virgen, alumbradora de Dios en su propia carne, pues para Dios nada hay imposible. Vacío es pobreza, pero pobreza asumida y ofrecida en la alegría. Nadie más alegre ante los hombres que el que se siente pobre ante Dios. Dios da una felicidad del cielo estando aquí en la tierra si uno es obediente, si uno trabaja en lo que Él quiere que uno trabaje. Si Él dice también, hoy no hagas nada, yo no hago nada. Si Él dice, hoy sal, yo salgo. O sea, una obediencia total para que podamos vivir felices. Él es el esposo, Él es el que instruye y es el que guía. Y es un esposo sabio, es un esposo que te da con dulzura y que te ata con amor, no con esclavitud. Cuanto menos sea yo desde mí mismo, desde mi voluntad de poder, tanto más seré yo mismo de Él y para los demás.
porque estando uno en Dios, la gracia que uno recibe se extiende hacia los demás en amor, en bondad, en fraternidad. Donde no hay pobreza, no hay oración, porque el humano, hombre o mujer, que quiere hacerse a sí mismo, no deja lugar dentro de sí, de su existencia, de su psiquismo, a la acción creadora y recreadora del espíritu. O sea, pues, que debemos de tener un Dios locamente enamorado de ti. Así es el amor es muy hermoso. Pablo es un libro abierto sobre su conversión interior de actitudes y sentimientos hasta configurarse con Cristo. En un primer momento dice: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? He rogado a Dios que me quite esta mordedura de Satanás. Te baste mi gracia. Porque como somos de este mundo y somos carne, siempre hay algo que nos hace pecar, que tenemos alguna inclinación y que esa inclinación hay que frenarla conscientemente para no ceder a ella, porque al ceder pues se cae en pecado. Y esa es la mordedura de la que San Pablo habla aquí, la tentación. Y todos nosotros tenemos cierta inclinación a cierta actitud, a cierto hábito, y hay que conocerlo perfectamente para poderlo ir trabajando, para poder irlo quitando de nuestra vida conscientemente y pedirle a Dios que nos ayude a quitarnos eso. Es consciente de su pecado San Pablo y quiere liberarse de él. En un segundo momento percibe que para esto debe mortificar y crucificarse con Cristo. Solo así puede vivir en Cristo. Y dice: estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí, y mientras vivo en esta carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Les voy a poner un ejemplo. Este mismo amor es el que tienen las parejas, los esposos. Ya no soy yo quien vive en ti, sino tú en mí, se dicen los enamorados, porque es tanto el amor que se tienen que se siente como que una persona se pasa a la otra y la otra a esta. De ese mismo amor está hablando San Pablo, solo que es un amor místico, espiritual con nuestro Señor. Y es un amor que todos podemos lograr naturalmente. Finalmente experimenta que solo así se llega a la unión total de sentimientos y vida y apostolado con su Señor. Ya no se queja de las pruebas y renuncias, porque queriendo seguir a Cristo vamos a tener muchas pruebas y tenemos que renunciar a muchos vicios que hemos adquirido durante la vida, pero lo hacemos gustosos con el afán de acercarnos a Dios y de ser uno con Él. Me alegro, dice, con grande gozo en mis debilidades para que habite plenamente en mí la fuerza de Cristo. No quiero saber más que de mi Cristo y este crucificado. En lo que a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, que al amar a Jesús plenamente, nosotros debemos de crucificarnos para el mundo y para el pecado. Es una crucifixión que hacemos de nuestros propios deseos, de nuestros propios caprichos, al no realizarlos de ninguna manera. Y está tan seguro del amor de Cristo que aún en medio de las mayores purificaciones y sufrimientos, exclama en voz alta para que todos lo oigamos y no nos acobardemos, ni nos echemos para atrás en las pruebas que nos vendrán necesariamente en este camino de identificación con Cristo. O sea que vamos a ser sometidos a pruebas para ver hasta dónde nuestra fe particularmente pervive y crece.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice San Pablo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En estos tiempos que estamos viviendo, muchos cristianos están siendo perseguidos y sacrificados, hermanos, pero ellos gustosamente se han sacrificado porque al instante mismo de su sacrificio ven a Dios. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando uno se decidió por Cristo Jesús, cuando uno se decidió a serle fiel y cuando uno sabe que la recompensa de ese amor, de esa entrega va a ser una vida eterna en gloria, pues nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Hay dos vidas, hermanos, y las dos son eternas, solo que la otra es de tormento y sufrimiento eterno. Y ese no lo quiero yo, ni ustedes tampoco, ¿verdad? Romanos 8, 35, 39. Ahí lo pueden volver a leer. Pablo también fue profeta verdadero. Por eso fue perseguido fuera y dentro de la misma iglesia. Y le echó en cara a Pedro su cobardía en Antioquía, porque comía o no de ciertos alimentos, según los que estuvieran presentes. Y bien, y ahora nosotros podemos comer los alimentos que nos apetezcan, que no vamos a cometer pecado, pero lo que no podemos hacer es satisfacer los apetitos de la carne, porque esos apetitos de la carne no traen más sino la muerte. En otras palabras, traen enfermedades venéreas, enfermedades contagiosas como el SIDA, que no se ha erradicado de la tierra, y tantas otras enfermedades virales que se pasan provenientes de relaciones sexuales, de relaciones íntimas, y son relaciones que en realidad, si ustedes se ponen a pensar, no tuvieron razón alguna, más que fue un deseo carnal. En otras palabras, todo lo que es carne nos hace fenecer, nos hace morir en el espíritu y también físicamente, es lo que estamos hablando. Así que, hermanos y queridos estudiantes, ruego a Dios que todos ustedes y nosotros tengamos siempre la fortaleza de apartarnos del mundo, no a las cosas del mundo, no a las cosas de la carne. Sí es válido todo, siempre que sea dentro de lo moral, en el matrimonio, entre el esposo y la esposa. Ese es el matrimonio verdadero que nuestro Señor ve con buenos ojos y que Él dejó instituido. ¿Para qué? Para la reproducción de la familia. La familia es muy importante y por otro lado la debemos de cuidar. Hasta aquí esta lección. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.